¿Sientes a veces un vacío en tu fe que no logras explicar? ¿Te has encontrado en una iglesia, cantando las canciones, diciendo las oraciones, pero en el fondo de tu alma te preguntas si realmente conoces al Dios que adoras? La pregunta de cómo Dios puede ser tres y uno a la vez no es solo una curiosidad teológica, es una de las principales armas que el enemigo de tu alma usa para sembrar duda, confusión y distancia entre tú y el Creador. Te hace sentir que Dios es demasiado complicado, demasiado lejano, imposible de entender. Pero, ¿y si te dijera que la respuesta a ese misterio no es un dolor de cabeza, sino la llave maestra que puede desatar un nivel de intimidad, poder y certeza en tu vida espiritual que nunca antes has experimentado? En este video, no vamos a darte una clase aburrida. Vamos a demoler la fortaleza de la confusión y a entregarte una revelación sobre la Trinidad tan clara y poderosa que transformará la forma en que oras, la forma en que luchas tus batallas y la forma en que vives tu fe cada día. Y antes de sumergirnos en esta verdad, quiero que sepas que este espacio es una familia, no un monólogo. Me llena de una alegría inmensa leer tus palabras, así que te pido que hagas una pausa ahora mismo y comentes abajo desde qué ciudad o país me estás viendo. Es una bendición increíble ver cómo estas revelaciones están tocando corazones en tantos rincones del mundo, y saber de tus experiencias crea una conexión que valoro más de lo que imaginas. Y si sientes en tu espíritu que este es el tipo de alimento que estabas anhelando, si no quieres perderte ninguna de las verdades que estamos destinados a descubrir juntos, hazte un favor, asegúrate de estar suscrito al canal ahora mismo y activa esa campanita de notificaciones. Es la mejor forma de que permanezcamos conectados en esta jornada. Ahora sí, prepara tu corazón, porque la respuesta a la pregunta más desconcertante de la fe está a punto de convertirse en tu mayor fortaleza. Mi querido amigo, mi discípulo, acércate y presta atención, porque hoy vamos a desentrañar uno de los más grandes misterios de nuestra fe, una de esas verdades que, te lo digo de corazón, separa el trigo de la paja. Mucha gente, al oír sobre un Dios en tres personas, arruga la frente y piensa, caramba, esto es más complicado que declarar impuestos. Se imaginan que es un enredo, una contradicción, un concepto que las antiguas religiones inventaron para mantener a la gente confundida y sumisa. Pero déjame decirte algo con toda la certeza que mi espíritu puede reunir. Nuestro Dios no es un Dios de confusión, sino de paz y de orden perfecto. El desorden está en nuestra mente finita, que intenta meter el océano de su divinidad en el vaso pequeño de nuestra lógica. La respuesta a esta aparente paradoja no es una fórmula mágica, sino una serie de revelaciones divinas que Él mismo ha ido sembrando a lo largo de toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Son secretos sagrados que no se revelan al sabio y al entendido en su propio orgullo, sino al corazón humilde que busca sinceramente la salvación. Piénsalo, desde el primer capítulo de las Escrituras, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, ya nos está dando una pista. ¿Con quién hablaba? ¿Acaso los ángeles son creadores? Claro que no. Él estaba revelando la pluralidad dentro de su unidad, un misterio que hasta los seres celestiales anhelan contemplar, mientras que los demonios se esfuerzan en torcerlo para llevar a las almas al infierno. Entender esto es el primer paso para afirmar nuestras creencias y no caer en las garras de la oscuridad. Ahora bien, no creas que esta idea apareció de la nada en el Nuevo Testamento. Para nada. El Señor, en su infinita sabiduría, fue dejando un rastro de migas de pan a lo largo de toda la historia de Israel. Si leemos el Antiguo Testamento con los ojos del Espíritu, vemos las huellas de esta verdad por todas partes. ¿Has oído hablar del ángel de Jehová? A veces habla como si fuera un mensajero, y otras veces habla como Dios mismo, recibiendo adoración y ofreciendo perdón. Ahí lo tienes, un misterio andante. No era un simple ángel, era una manifestación del divino Mesías antes de su encarnación. ¿Y qué me dices de la sabiduría en el libro de Proverbios, que declara haber estado con Dios desde el principio, antes de que los montes fueran formados? Esto no es solo poesía bonita, es una ventana a la comunidad divina.
Vemos al Espíritu de Dios moviéndose sobre las aguas en la creación, capacitando a los profetas para anunciar sus profecías y ungiendo a los reyes. Estos no eran tres dioses compitiendo por atención, sino una voluntad unificada y perfecta trabajando en conjunto. Los símbolos y los rituales del antiguo templo, el diseño del tabernáculo, el sistema de sacrificio, todo apuntaba a una complejidad divina que una mente simple no podía captar. Ignorar estas pistas, mi amigo, es el primer paso hacia las herejías. Es como intentar armar un rompecabezas gigante habiendo tirado la mitad de las piezas. Es un pecado contra la plenitud de su revelación. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, es como si Dios dijera: muy bien, ya han tenido suficientes pistas, es hora de descorrer el velo. Y la gran fiesta de revelación ocurre en el bautismo de Jesús. ¡Qué escena, por Dios! Imagínalo. El Hijo amado, el Mesías prometido, está en el agua, humillándose por nosotros. De repente, los cielos se abren, el Espíritu Santo desciende visiblemente como una paloma, y la voz del Padre retumba desde el cielo diciendo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Ahí los tienes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, todos presentes y actuando en un solo momento de la historia. No hay forma de equivocarse. El mismo Jesús, a lo largo de su ministerio, afirmó: «El Padre y yo uno somos», y prometió enviar al Consolador, el Espíritu de verdad, que procedería del Padre y daría testimonio de él. Esta no es la declaración de un simple profeta o un buen maestro, es la afirmación de la deidad, una verdad que su gloriosa resurrección sellaría para siempre. Y por si fuera poco, nos dejó la fórmula para nuestra propia redención en la Gran Comisión, diciéndonos que bauticemos en el nombre, singular, fíjate bien, un solo nombre, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esto es lo que movió a los mártires a enfrentar leones y fuego. No morían por un ideal, morían por una persona divina que caminó entre ellos y les prometió vida eterna. Una verdad que confronta a todas las demás religiones y cultos. Quizás ahora entiendas mejor que no hablamos de un comité celestial que vota para ver qué hacen. Nada de eso. Hablamos de una unidad de propósito con roles distintos, una danza divina de amor y redención. El Padre es el gran arquitecto del plan de salvación, la fuente de toda buena dádiva. El Hijo es el ejecutor, el Verbo hecho carne que vino a realizar el sacrificio definitivo en la cruz, pagando con su sangre el precio de nuestros pecados. Y el Espíritu Santo, mi amigo, es el que aplica esa salvación a nuestros corazones, el que nos convence de pecado, nos guía a toda verdad y nos sella para el día de la redención. Piensa en ello como un cirujano experto, el Padre, su bisturí preciso, el Hijo, y la energía que lo guía y esteriliza todo, el Espíritu. ¿Podría el cirujano operar sin su instrumento? ¿Serviría de algo el bisturí sin la mano que lo guíe? Por supuesto que no. Son distintos en función, pero iguales en esencia y propósito. Negar esta verdad funcional es abrir la puerta a la oscuridad y a cultos peligrosos que minimizan a Cristo o tratan al Espíritu como una simple fuerza impersonal. Esta comprensión transforma nuestra oración. Ya no es un monólogo lanzado al cosmos, sino una conversación íntima. Le hablamos al Padre, a través del nombre del Hijo y con el poder y la guía del Espíritu Santo. Es una relación dinámica, viva, que nos protege de todo castigo y nos llena de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que, como puedes ver, esta doctrina no es un simple ejercicio teológico para intelectuales o un tema para debatir en el seminario. Es la columna vertebral de toda nuestra fe. Es el fundamento sobre el cual se construye todo lo demás. Si Jesús no es Dios, entonces su sacrificio en la cruz fue simplemente la muerte trágica de un buen hombre, un mártir más en la historia, pero no tendría el poder para otorgar el perdón de los pecados y asegurar nuestra salvación. Si el Espíritu Santo no es una persona divina, entonces no tenemos a Dios mismo viviendo en nosotros. No hay poder real para vencer la tentación y ninguna garantía de nuestra futura resurrección. Estaríamos solos, huérfanos espirituales intentando ser buenos por nuestra propia cuenta, una receta segura para el fracaso y el juicio. La promesa completa de la Biblia
Desde las primeras profecías en el Edén hasta las revelaciones finales del Apocalipsis, depende de que Dios es quien dice ser. No se trata de ganar una discusión, se trata de adorar a Dios en espíritu y en verdad, protegiéndonos de las sutiles herejías que buscan robarle su gloria. ¿Ves, mi amigo, cómo el no comprender esto nos deja a la deriva, expuestos a cualquier viento de doctrina? Pero quizás te preguntes, ¿cómo es posible que sean tres personas distintas y no tres dioses? ¿Qué significa realmente esa unidad divina? Bueno, ahí es donde el misterio se vuelve aún más profundo y hermoso. Ah, mi buen amigo, acabas de poner el dedo en la llaga, en el corazón mismo de este divino misterio. ¿Cómo es posible que sean tres personas y un solo Dios? Esta es la pregunta que ha hecho tropezar a muchos, la encrucijada donde la fe debe tomar una decisión. O aceptamos las revelaciones de Dios tal como Él las da, o intentamos reducirlo a algo que nuestra pequeña mente pueda comprender, cayendo en las trampas que los demonios preparan con tanto esmero. Lo primero que debemos entender es que nuestra palabra persona se queda corta. Es un término prestado de nuestro mundo limitado. Cuando pensamos en una persona, pensamos en un ser separado. Pero en la divinidad, una persona es un centro distinto de conciencia, voluntad y relación que subsiste dentro de una única e indivisible esencia divina. Son tres quiénes que comparten un solo qué. Es uno de los secretos más profundos de la Biblia, una verdad que distingue nuestras creencias de las invenciones de otras religiones y cultos. No, y que quede meridianamente claro, no estamos hablando de tres dioses. Esa idea es una herejía llamada triteísmo, y es precisamente lo que Dios condenó en el Antiguo Testamento. La unidad de Dios es la base de todo. Lo que estamos contemplando es una unidad compuesta, una riqueza y plenitud dentro del ser de Dios, que es fundamental para entender la salvación y nuestra propia existencia. La lucha contra la oscuridad espiritual comienza aquí, en adorar a Dios como Él es, no como nos gustaría que fuera. Ahora, hay otra trampa muy común, una confusión muy sutil en la que muchos caen, y es la idea de que Dios es un solo ser que simplemente se pone diferentes máscaras o actúa en diferentes modos, como un hombre que en su casa es padre, en su trabajo es jefe y con sus amigos es compañero, pero sigue siendo una sola persona. Esta herejía, conocida como modalismo, parece resolver el problema matemático, pero ¿a qué costo? Destruye la verdad de las Escrituras. La Biblia nos muestra a las tres personas divinas interactuando entre sí, al mismo tiempo. Recuerda la escena del bautismo que mencionamos. El Hijo está siendo bautizado, la voz del Padre se oye desde el cielo y el Espíritu desciende. No es un actor cambiando de vestuario a toda prisa tras bambalinas. Son tres personas distintas en una escena gloriosa. Y en el momento cumbre de la historia de la redención, en la cruz, Jesús clama: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿A quién le estaba hablando? ¿A sí mismo en otro modo? Por supuesto que no. Estaba en comunión con el Padre, una persona distinta. Si Jesús fuera solo una máscara del Padre, entonces el sacrificio no sería real. La redención sería un teatro divino, y nuestra oración al Padre en el nombre de Jesús perdería todo su sentido. Es una mentira astuta, un veneno del propio infierno diseñado para vaciar de poder el Evangelio y dejar nuestras almas sin un verdadero mediador. Sé que esto es profundo, así que permíteme ofrecerte una analogía, pero escúchame bien. Cualquier ejemplo humano siempre será una sombra pálida de la realidad divina. Piénsalo así, como algunos santos padres de la Iglesia lo meditaron. Piensa en tu propia mente. En tu mente existes tú, el que piensa, la mente misma. Existe el pensamiento o la palabra que generas sobre ti mismo, tu autoconocimiento, y existe el amor o la voluntad que brota de esa relación entre tu mente y tu conocimiento de ella. Son tres aspectos distintos pero inseparables, y juntos forman una sola mente. El Padre es como la fuente eterna e insondable, la mente divina. El Hijo es el Verbo eterno, la palabra, el pensamiento perfecto y eterno que el Padre genera de sí mismo. Y el Espíritu Santo es el amor eterno, el vínculo perfecto que procede del Padre y del Hijo.
No puedes tener uno sin los otros. Son eternamente distintos y eternamente inseparables. Esto, mi amigo, es una de las revelaciones más hermosas, porque nos muestra que Dios no necesitó crearnos para experimentar amor o comunidad. Dios es amor. Él es comunidad, en su propia esencia desde la eternidad. Esta verdad destroza la imagen de un Dios solitario y distante que presentan muchas religiones y cultos. Nuestro Dios es una vibrante, dinámica y eterna familia de amor, y ese es el fundamento de nuestra fe. Esta unidad no es solo de propósito, sino de esencia, que hace que los tres sean plenamente Dios, que comparten la misma naturaleza y los mismos atributos divinos. Todo lo que el Padre es, lo es el Hijo y lo es el Espíritu Santo. El Padre es eterno, omnipotente y omnisciente, y la Biblia nos enseña que el Hijo, el Mesías, y el Espíritu también lo son. Sus obras lo demuestran. La creación fue diseñada por el Padre, ejecutada a través de la palabra, el Hijo, y perfeccionada por el poder del Espíritu. Nuestra salvación fue planeada por el Padre, comprada por el sacrificio del Hijo en la cruz, y es aplicada y sellada en nuestras almas por el Espíritu. El gran juicio del Apocalipsis será presidido por el Hijo, con la autoridad del Padre, y juzgará hasta los secretos de los corazones que solo el Espíritu conoce. Hay una armonía perfecta, una unidad de acción que es impensable en las mitologías paganas, con sus dioses peleando y compitiendo. Nuestra fe descansa sobre la roca sólida de un Dios unificado, cuya promesa de perdón y resurrección está respaldada por el poder indivisible de la deidad. No hay riesgo de que una parte del plan falle, porque la voluntad de Dios es una y es perfecta. Esto nos da una seguridad y una paz que el mundo no puede ofrecer. Al final del día, mi querido discípulo, debemos aceptar que esta verdad es un misterio que se abraza con la fe, no un problema matemático que se resuelve con una calculadora. Intentar meter la Trinidad en nuestra lógica es como intentar vaciar el océano en un hoyo en la arena con una cuchara. Te agotarás y solo conseguirás un poco de agua salada y arena mojada, perdiéndote la inmensidad y la gloria del océano. Esta verdad no se conquista con el intelecto, se recibe con un corazón humilde. Es en la oración silenciosa, en la lectura reverente del Sagrado Testamento, en la comunión dentro del templo vivo que es la Iglesia, donde el Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento para que podamos adorar lo que no podemos comprender del todo. No se trata de evitar el castigo por tener la doctrina correcta, sino de conocer y amar a Dios tal y como Él se ha revelado. Aceptar que el Padre es Dios y que el Espíritu es Dios es un gran paso. Pero, mi amigo, una de las batallas más feroces a lo largo de la historia de la fe no ha sido sobre ellos, sino sobre la identidad del Hijo. Muchos han tropezado aquí, diciendo que Jesús fue un ser creado, el más grande de todos, pero no Dios eterno. Y es aquí donde debemos poner una atención especial, porque si nos equivocamos en esto, todo el edificio de nuestra fe se derrumba. Mi querido discípulo, siéntate, porque ahora llegamos a una de las cumbres más altas y decisivas de nuestra fe, un punto de no retorno. Es la verdad que separa la luz de la oscuridad de una forma tajante. La idea de que Jesús, nuestro amado Mesías, tuvo su comienzo en un pesebre en Belén es, con todo respeto, una de las herejías más peligrosas que los demonios han susurrado al oído del hombre. No, 1000 veces no. Jesús no comenzó en Belén, como tampoco el sol comienza a existir cada mañana cuando lo vemos salir. El apóstol Juan, con una claridad que atraviesa los siglos, nos lo deja grabado a fuego en el alma. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¡Qué declaración tan poderosa! No dice que fue creado en el principio, sino que era en el principio. Esta es una de las revelaciones más profundas de toda la Biblia, un secreto divino que sostiene todo el edificio de nuestra salvación. Muchas religiones y cultos modernos, en un intento de parecer más racionales, reducen a Jesús a un gran maestro, un profeta iluminado o incluso el más exaltado de los ángeles. Pero al hacerlo, sin darse cuenta, le arrancan el corazón al Evangelio. Si Jesús no es Dios eterno, si es una criatura, entonces nuestra fe se basa en la adoración de un ídolo.
un pecado que Dios mismo condena. La preexistencia de Cristo no es una opción en el menú de las creencias, es el plato principal, y sin Él, todos nos morimos de hambre espiritual. Piénsalo por un momento, sigue mi razonamiento. Si Cristo fuera un ser creado, por muy glorioso que fuera, su sacrificio en la cruz no tendría el poder para lograr nuestra redención. Sería la muerte de una criatura por otras criaturas. ¿Podría un ángel, por muy santo que sea, pagar la deuda infinita de los pecados de toda la humanidad contra un Dios infinito? Jamás. Sería como intentar pagar una deuda de $1 billón con una moneda de 1 centavo. Solo Dios mismo podría pagar esa deuda. Solo el Creador podría redimir a su creación. Esta es la lógica divina del perdón. La idea de un Cristo menor que Dios es una mentira sutil, una ponzoña del infierno diseñada para que admiremos a Jesús, pero no confiemos en Él para nuestra salvación eterna. Es una trampa que lleva a las almas a un falso sentido de seguridad, creyendo en un Jesús que no tiene poder para salvar, garantizando así su lugar en el juicio final. Por eso, mi amigo, cuando oigas a alguien decir que Jesús es un Dios pero no el Dios, debes saber que estás frente a una de las más antiguas y destructivas herejías, una que los primeros mártires combatieron con su propia sangre, entendiendo que el honor de su Señor y la esperanza de su propia resurrección estaban en juego. Pero la evidencia no se limita al Nuevo Testamento. Oh no, el Padre se aseguró de que las profecías sobre su Hijo resonaran a lo largo de todo el Antiguo Testamento. El profeta Miqueas, cientos de años antes de Belén, declaró que del pequeño pueblo saldría el gobernante de Israel, cuyas salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, desde la eternidad, no desde una fecha en el calendario humano. Isaías lo llama Padre Eterno y Dios Fuerte. A lo largo de los salmos y los libros de sabiduría, vemos referencias a este ser divino que existe junto a Dios Padre. Todos los símbolos y rituales del antiguo templo, el cordero del sacrificio sin mancha, el sumo sacerdote entrando en el lugar santísimo, todo era una sombra, un ensayo general que apuntaba al único y verdadero sacrificio eterno que vendría. Era uno de los secretos mejor guardados y a la vez más expuestos de la Biblia. Dios estaba preparando a su pueblo, mostrándoles poco a poco la complejidad de su plan de redención. Negar la preexistencia de Cristo es como leer una novela empezando por el último capítulo. Te enteras de cómo termina, pero no entiendes la riqueza, la profundidad ni el significado de la trama. Te pierdes la belleza de cómo Dios ha estado tejiendo esta historia de amor desde antes de la fundación del mundo. Y esto, mi amigo, no es solo teología abstracta. Afecta tu vida hoy, ahora mismo. Si Jesús es un ser eterno y divino, entonces su promesa, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, cobra un significado completamente nuevo. No es el deseo bien intencionado de un amigo que ya se fue. Es la promesa activa y poderosa del Creador del universo, que trasciende el tiempo y el espacio para estar contigo en tu cocina, en tu coche, en tus momentos de angustia. Cuando haces una oración, no estás hablando con un santo o un mártir que intercede por ti desde lejos. Estás hablando directamente con aquel que sostiene las galaxias en sus manos y que a la vez conoce el número de tus cabellos. Él entiende tus pecados y debilidades no con una compasión distante, sino porque Él mismo, siendo Dios eterno, se vistió de carne y fue tentado en todo. Esta verdad transforma nuestra lucha espiritual. No estamos solos contra los demonios y la oscuridad. Tenemos al capitán de los ejércitos celestiales viviendo en nuestro corazón. Esta es la fuente de los verdaderos milagros, la base de nuestra esperanza en la resurrección y la única garantía de que el castigo que merecíamos fue completamente pagado en la cruz. Así que, como ves, afirmar la divinidad eterna de Cristo no es una cuestión de orgullo doctrinal, sino de vida o muerte espiritual. Es la diferencia entre una fe viva, que produce milagros y transforma vidas, y una simple filosofía religiosa, vacía y sin poder. Negar que el Hijo es eterno es desmantelar el plan de salvación que el Padre diseñó desde la eternidad. Es rechazar el mayor acto de amor del universo. Es, en esencia, decirle a Dios que su máxima revelación no es suficiente para nosotros.
Es una puerta que se abre a todo tipo de cultos y creencias extrañas que prometen un camino hacia Dios sin pasar por la única puerta que Él mismo proveyó. Si hemos entendido que el Padre es Dios y que el Hijo es Dios eterno, aún nos queda una pieza fundamental en este divino rompecabezas. Porque así como muchos han errado al minimizar al Hijo, quizás aún más han errado al comprender la naturaleza y la obra de la tercera persona de la Trinidad. Muchos lo ven como una fuerza, una energía cósmica, un algo en lugar de un alguien. Y esa, mi amigo, es otra área donde debemos permitir que la luz de la Biblia ilumine nuestro entendimiento. Y aquí, mi amigo, llegamos a la persona más ignorada y a menudo más tristemente malinterpretada de la deidad, el Espíritu Santo. En nuestra era moderna, tan llena de ideas sobre energías y vibraciones cósmicas, es muy fácil caer en la trampa de ver al Santo Espíritu como un eso. Se habla de él como si fuera una especie de fuerza impersonal, como en las películas de ciencia ficción, un poder que los Jedis espirituales intentan invocar y manipular para su propio beneficio, ya sea para sentir un escalofrío en un servicio religioso o para conseguir un buen aparcamiento. Pero esta idea, por muy popular que sea en algunos círculos, es una de las herejías más sutiles y dañinas. Despersonaliza la presencia misma de Dios con nosotros, convirtiendo nuestra relación con Él en una mera técnica, un ritual vacío para obtener poder. Es una artimaña de los demonios para que nos sintamos huérfanos y solos en nuestra lucha, dependiendo de nuestra propia capacidad para activar un poder, en lugar de cultivar una relación íntima con una persona divina que vive en nosotros. La Biblia, sin embargo, nos pinta un cuadro radicalmente diferente, revelándonos uno de los secretos más reconfortantes de nuestra fe. El Consolador que Jesús prometió enviar no es un algo, sino un alguien divino y personal. Jesús mismo nos dio la clave cuando prometió a sus discípulos que no los dejaría solos. Dijo que rogaría al Padre y Él les daría otro Consolador. En el griego original, Aios Parakletos. La palabra Aios significa otro del mismo tipo, no heteros, que significaría otro de un tipo diferente. Estaba prometiendo a otra persona como Él, y la palabra Parakletos significa alguien llamado al lado para ayudar, consolar y defender. El lenguaje es inequívoco. Las Escrituras están repletas de descripciones de sus acciones personales. El Espíritu Santo enseña, guía, testifica, convence al mundo de pecado. Habla con una claridad asombrosa, como leemos en el libro de los Hechos cuando dijo, «Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado». Y quizás la revelación más conmovedora de su personalidad es que el Espíritu puede ser entristecido. En su carta a los Efesios, Pablo nos ruega, «Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios». Una fuerza impersonal no puede entristecerse. La electricidad no se siente mal si la desperdicias. Solo una persona que ama profunda y tiernamente puede sentir el dolor de la tristeza cuando aquellos a quienes ama eligen la oscuridad. Él intercede por nosotros con gemidos indecibles, luchando en oración por nosotros cuando no sabemos ni qué decir. Dios mismo orando desde nuestro interior. Esto debería cambiar radicalmente nuestra forma de vivir y de orar. Pero no solo es una persona divina, plenamente Dios. Aquí no hay lugar para dudas. Recordemos la terrible historia de Ananías y Zafira en el libro de los Hechos. Intentaron engañar a la iglesia fingiendo un sacrificio mayor del que habían hecho, y el apóstol Pedro, lleno del mismo espíritu, los confrontó con palabras escalofriantes. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. La conexión es directa e ineludible. Mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Lo vemos también en la fórmula bautismal que nos dio el Mesías, donde el Espíritu es nombrado en igualdad de condiciones con el Padre y el Hijo. No nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y de un poder subordinado. Y Pablo lleva esta verdad a su máxima expresión cuando declara que nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo. Un templo. En el Antiguo Testamento, el templo era el lugar más sagrado de la tierra.
la morada de la presencia de Dios. Ahora, esa misma gloria divina habita en cada creyente. Esta verdad debería hacernos temblar de asombro y de reverencia, y motivarnos a huir de los pecados que profanan su santa morada. Negar su deidad es el sello distintivo de muchos cultos, una estrategia para robarle al creyente el poder y la seguridad de su salvación. Ahora, aterricemos todo esto en tu vida, hoy, en pleno 2025. ¿Qué significa esto para ti cuando te levantas por la mañana? Significa que nunca, jamás, estás solo. En tu lucha contra las tentaciones, en tus momentos de duda, en tu dolor, tienes a una persona divina, omnipotente, viviendo dentro de ti. La vida cristiana no se trata de que tú intentes con todas tus fuerzas ser como Jesús. Se trata de rendirte cada día más al control del Espíritu de Jesús que vive en ti. Él es quien produce su fruto en tu vida. Amor, gozo, paz, paciencia. No son el resultado de tu esfuerzo, sino de su presencia. Él es quien te da poder para ser un testigo audaz, para hablar de la cruz y de la resurrección a un mundo que necesita desesperadamente el perdón. Es el sello que garantiza tu redención, la firma de Dios en el contrato de tu salvación que nadie puede romper. Tu relación con Él no es un evento de una sola vez, es una caminata diaria, una conversación continua. Puedes alegrarlo con tu obediencia y puedes entristecerlo con tu rebelión. Esta dinámica personal, esta amistad con Dios mismo, es el motor de nuestra transformación, el camino para crecer y parecernos a los santos que nos inspiran, y es la diferencia abismal entre una religión muerta llena de reglas y una fe viva y poderosa que realiza milagros. En resumen, sin la persona y la obra del Espíritu Santo, todo el plan de Dios se queda en teoría. Sin Él, no hay convicción de pecado, por lo que nadie buscaría un Salvador. Sin Él, no hay nuevo nacimiento, ni regeneración de nuestras almas. Sin Él, la Biblia sería un libro cerrado, porque es Él quien ilumina nuestra mente para entenderla. Sin Él, no hay poder para servir, ni dones espirituales, ni comunión verdadera, ni consuelo en el sufrimiento, ni esperanza real del cielo. Él es quien toma el sacrificio perfecto y acabado de Cristo en la cruz, y lo hace una realidad palpable en tu vida y en la mía. Es la presencia activa de Dios en el mundo, guiando la historia hacia su culminación en el Apocalipsis y el juicio final. Ignorarlo es como intentar conducir un coche eléctrico sin batería. Tienes el vehículo, pero no tienes el poder. ¿Ves, mi amigo, cómo cada persona de la deidad tiene un rol vital y glorioso? El Padre planea, el Hijo ejecuta y el Espíritu aplica. No son ideas abstractas, son personas divinas en acción. Y en ningún lugar vemos esta danza divina de una manera más clara y pública que en los momentos clave del plan de Dios para nuestra salvación. Pensemos por un momento en cómo esta Trinidad en acción se revela en el bautismo de Jesús y en la mismísima obra de nuestra redención. Para contemplar esta danza divina de la que hablamos, mi amigo, no hay mejor palco que las polvorientas orillas del río Jordán. Cierra los ojos e imagínalo por un instante. La multitud, el calor, la voz áspera de Juan el Bautista clamando por arrepentimiento, un llamado que preparaba el camino del Mesías. Y entonces, Él aparece, no con trompetas, ni con un séquito de ángeles visibles, sino con la humilde majestad del siervo de Dios. Entra en el agua, identificándose con los pecados de la humanidad, aunque Él no conoció pecado alguno, y en el momento en que asciende del agua, ocurre el milagro, la gran revelación pública. Los cielos no se abren con suavidad, se rasgan. Es un acto dramático, intencional. Desde la apertura, la voz del Padre retumba como un trueno de amor, una declaración pública que todo el mundo, visible e invisible, debía escuchar. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y simultáneamente, el Espíritu Santo desciende de una forma visible, corpórea, como una paloma, y reposa sobre él. ¡Qué momento! No es una secuencia, es una explosión simultánea de la realidad trinitaria. Dios mismo nos estaba entregando un retrato de familia, un símbolo viviente para que nunca tuviéramos dudas. No estaba simplemente bautizando a su Hijo,
Nos estaba enseñando quién es Él, cumpliendo antiguas profecías y anunciando a los principados y demonios que el plan de redención estaba oficialmente en marcha. Esta misma cooperación perfecta, esta sinfonía divina que vimos en el Jordán, es exactamente la que orquesta nuestra propia salvación. Es una obra de arte tan profunda que los santos y los teólogos han pasado milenios contemplándola. Todo comienza en la eternidad, en el corazón del Padre, mucho antes de que el tiempo existiera. Antes de que el primer pecado manchara la creación, el amor del Padre ya había diseñado el plan de redención, como nos dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El Padre es el gran iniciador, la fuente de la gracia. Él es el juez justo cuyos estándares santos hemos violado y que debe por su propia naturaleza decretar un castigo. Pero es también el Padre amoroso, que en un acto de sacrificio incomprensible, no solo provee el pago por nuestra ofensa, sino que entrega a su propio Hijo para que sea ese pago. Todos los complejos rituales del antiguo templo, toda la sangre de corderos derramada, eran lecciones visuales diseñadas por Él para enseñar a la humanidad el terrible costo del pecado y la necesidad de un sustituto perfecto, un plan eterno concebido para rescatar nuestras almas de la oscuridad del infierno. El amor del Padre es el porqué de toda la historia de la salvación. Si el Padre es el arquitecto divino, el Hijo es el valiente ejecutor del plano. Con una obediencia y un amor que deberían hacernos llorar de gratitud, el Hijo Eterno se ofreció voluntariamente. No fue forzado, no fue una víctima a regañadientes. Él mismo dijo: «He aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad». Se despojó de su gloria visible, se vistió de carne y hueso en el vientre de una virgen y caminó entre nosotros. Vivió la vida perfecta que nosotros nunca pudimos vivir, cumpliendo cada jota y cada tilde de la ley. Y luego, el acto cumbre, el epicentro de la historia humana, el sacrificio voluntario en la cruz. Allí, en ese madero de castigo, Él, que era sin pecado, se hizo pecado por nosotros, absorbió en su propio ser la totalidad de la ira divina que merecíamos, desarmando a los poderes de la oscuridad y a los demonios que nos tenían cautivos. La cruz no fue una derrota, fue el trono desde el cual conquistó la muerte, y su gloriosa resurrección al tercer día fue el amén rotundo del Padre, la vindicación pública de su identidad y la garantía inquebrantable de nuestro propio perdón y nuestra futura resurrección. La cruz y la tumba vacía, mi amigo, son los pilares gemelos sobre los que descansa toda nuestra fe y esperanza. Pero, ¿cómo llega esa salvación, lograda hace 2 milenios en una colina de Judea, a tu corazón y al mío, aquí y ahora? Ahí es donde entra en escena la tercera persona de la Trinidad, el aplicador divino. El Padre la planeó, el Hijo la pagó, pero es el Espíritu Santo quien nos la entrega. Es Él quien, como un rayo de luz en una habitación oscura, nos convence de nuestro pecado y nos muestra nuestra desesperada necesidad de un Salvador. Nuestros corazones están muertos, pero es Él quien sopla vida en nuestro espíritu. Nos regenera y nos da el don sobrenatural de la fe para creer en el Mesías. En ese momento de conversión, nos bautiza, nos sumerge en el cuerpo de Cristo, uniéndonos a Él para siempre, y pasa a hacer de nuestro cuerpo su propio templo sagrado. Piensa en la transformación radical que vemos a veces en figuras públicas, artistas o empresarios que vivían hundidos en la oscuridad de sus pecados, y de repente, como le ocurrió recientemente a ese actor tan conocido, se convierten en voceros apasionados de su fe. Eso no es psicología positiva ni una buena decisión. Ese es el milagro del Espíritu Santo haciendo real la obra de la cruz en el alma de una persona, aplicando la redención de una manera poderosa y visible. ¿Ves ahora esta cadena de oro de la redención? Es una obra trinitaria, inquebrantable y perfecta. El amor del Padre elige y envía. La sangre del Hijo redime y paga. El poder del Espíritu sella y transforma. Si quitas uno solo de estos eslabones, toda la cadena se desmorona y nuestra salvación se vuelve imposible. No puedes tener un Padre amoroso sin el sacrificio del Hijo que satisface su justicia. No puedes acceder al sacrificio del Hijo
sin la obra del Espíritu que te abre los ojos para recibirlo. Por eso la doctrina de la Trinidad no es un detalle teológico opcional para eruditos. Es la gramática misma del Evangelio, la estructura de nuestra esperanza. Es la verdad fundamental que se erige en contra de todas las demás religiones y cultos que proponen caminos de autosalvación. Nuestra salvación es, de principio a fin, una obra del Dios Trino, y es precisamente porque esta verdad es tan central y tan gloriosa que a lo largo de la historia ha sido el blanco principal de ataques y confusiones. Han surgido todo tipo de ideas extrañas para intentar desarmar esta verdad. Conocer estos errores, tanto los antiguos como los modernos, es como vacunar nuestra fe para no caer enfermos de herejía. Es vital que vacunemos nuestra fe, mi querido amigo, porque un pequeño error doctrinal sobre la naturaleza de Dios es como una diminuta grieta en el dique de una gran presa. Al principio, parece insignificante, algo solo para teólogos quisquillosos, pero con el tiempo, la presión incesante de la mentira ensancha esa fisura hasta que, inevitablemente, toda la estructura de nuestras creencias se derrumba, arrastrando a la perdición a innumerables almas. Debemos entender esto. Las herejías sobre Dios nunca son asuntos menores, son ataques directos del adversario, de los demonios, al fundamento mismo de nuestra esperanza. No se trata de ganar un debate o de parecer más inteligente. Se trata de la diferencia entre adorar al Dios vivo y verdadero de la Biblia y postrarse ante un ídolo forjado por la lógica humana o la soberbia espiritual. El camino al infierno a menudo está pavimentado con buenas intenciones y una teología desastrosa. Por eso, conocer los errores del pasado y del presente no es un ejercicio de orgullo, sino un acto de supervivencia espiritual, una forma de proteger el tesoro de la salvación que se nos ha confiado. Es nuestro deber guardar la verdad para no caer bajo el castigo de la apostasía. Una de las herejías más venenosas y persistentes, que ha resurgido una y otra vez a lo largo de los siglos como una mala hierba, es la que conocemos como arrianismo. Su enseñanza central es que el Hijo, nuestro Mesías, es la primera y más gloriosa de todas las criaturas de Dios, pero no es Dios eterno. Lo presentan como un ser exaltado, un Dios con minúscula, pero no el Dios todopoderoso. ¿Te suena familiar? Claro que sí. Hoy vemos esta misma idea reempaquetada y servida fríamente por aquellos cultos que tocan a tu puerta con sus propias versiones mutiladas de la Biblia, negando sistemáticamente la deidad de Cristo. ¡Qué trampa tan mortal! Porque si Jesús no es Dios eterno, si es una criatura, entonces su sacrificio en la cruz fue limitado e insuficiente. No podría lograr una redención eterna. Esta doctrina no solo deshonra al Hijo, robándole la gloria que comparte con el Padre, sino que también roba al creyente la seguridad de su perdón y de su resurrección. Crea un evangelio diferente, con un Jesús diferente, que no tiene poder para salvar. Es un atajo que promete el cielo, pero en realidad es un desvío directo al juicio final. Los primeros mártires entendieron esto y prefirieron morir antes que negar la plena deidad de su Señor. Otra trampa, quizás aún más escurridiza porque parece proteger la unidad de Dios, es el modalismo. Como ya mencionamos, esta es la idea de que Dios no es tres personas, sino una sola persona que se manifiesta de tres formas o modos diferentes. A veces actúa como Padre, a veces como Hijo y a veces como Espíritu. Para explicarlo, usan analogías fallidas como el agua, que puede ser líquida, hielo o vapor. Pero la analogía se rompe porque el agua nunca es las tres cosas a la vez en el mismo lugar, mientras que en el bautismo de Jesús vimos a las tres personas actuando simultáneamente. Esta herejía destruye por completo las relaciones personales que vemos dentro de la deidad en la Biblia. Si el Hijo es solo una máscara del Padre, ¿a quién le oraba Jesús en el huerto de Getsemaní? ¿Estaba hablando solo? ¿Fue todo un teatro para los discípulos dormidos? Por supuesto que no. La oración de Jesús al Padre revela una relación real, íntima y profunda entre dos personas distintas. El modalismo convierte el drama de la redención en un monólogo divino, vaciando de significado el amor, la obediencia y la comunión entre el Padre y el Hijo, que son el corazón de las revelaciones del Nuevo Testamento.
Y no creas que estos errores son solo polvo en los libros de historia. Están más vivos que nunca. Aparte del triteísmo, la idea de tres dioses separados, que contradice el monoteísmo fundamental de nuestra fe, las herejías de hoy a menudo visten trajes más modernos y tolerantes. Piensa en la tendencia actual, incluso en círculos que se dicen cristianos, de rebajar a Jesús a un simple maestro de moral, un revolucionario social o un gurú espiritual entre muchos. Lo aplauden por sus enseñanzas sobre el amor, pero silencian o ignoran sus afirmaciones de ser el único camino al Padre, de ser uno con Dios, de ser el juez de vivos y muertos. Otras religiones y filosofías de la nueva era lo incorporan gustosamente a su panteón de maestros ascendidos, poniéndolo al mismo nivel que Buda o cualquier otro líder espiritual. Esto no es más que el viejo politeísmo con un nuevo barniz. Puede sonar muy abierto de mente e inclusivo, pero es una forma sutil y diabólica de negar su unicidad y su deidad. Es un camino que parece de luz, pero conduce a la más profunda oscuridad espiritual y lejos del verdadero perdón de los pecados. Entonces, ¿por qué hemos caminado por este museo de los horrores doctrinales? ¿Para volvernos criticones, arrogantes y estar siempre listos para una pelea teológica? Dios nos libre. Lo hacemos por amor, mi amigo, por un profundo amor a Dios, que nos impulsa a querer conocerlo y adorarlo como Él realmente es, no como nuestra imaginación lo concibe. Y lo hacemos por un profundo amor por las almas, para poder identificar el veneno espiritual y proteger a nuestros hermanos y a nosotros mismos de la mentira. Conocer la verdad nos hace apreciar su belleza, su coherencia y la seguridad que nos brinda. Ancla nuestra esperanza en la roca inmutable de la autorrevelación de Dios en la Biblia, en lugar de las arenas movedizas de la opinión humana y el engaño demoníaco. Pero, mi amigo, no nos quedemos en la oscuridad de los errores. Estudiar las herejías es como estudiar las enfermedades. Es útil para apreciar la salud. Y la salud, la gloriosa verdad, es que la Trinidad no es una doctrina fría y complicada para un examen, sino la revelación del corazón mismo de Dios, un Dios que es, desde la eternidad, pura relación y amor. Y aquí, mi querido amigo, después de haber navegado por las profundidades de la doctrina y esquivado los afilados arrecifes de la herejía, llegamos al puerto seguro, al destino final de nuestra jornada, el corazón mismo de Dios. Porque debemos entender que la Trinidad no es, en última instancia, una fórmula matemática para memorizar o un problema teológico para resolver. Es la más gloriosa y emocionante revelación de quién es Dios en su ser más íntimo. Hemos sido condicionados a pensar en la eternidad pasada como un vacío silencioso, con un Dios único y solitario flotando en la nada antes de decidir crear. Pero la Biblia destruye por completo esa imagen desoladora. Antes de que las estrellas fueran lanzadas al espacio, antes de que el primer querubín entonara su alabanza, antes de que existiera el tiempo o la materia, Dios no estaba solo. Él era ya una plenitud perfecta, una comunidad autosuficiente y eternamente gozosa. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo existían en una comunión perfecta. Este es uno de los más profundos secretos y el más bello de todos los misterios. Una verdad que aniquila las concepciones de todas las demás religiones sobre un Dios monarca y solitario. Nuestro Dios nunca ha conocido la soledad. Imagina por un momento esa realidad eterna, una danza divina de amor y gloria. El Padre, desde siempre, contemplando al Hijo como el resplandor de su gloria y la imagen exacta de su ser, amándolo con un amor infinito e inefable. El Hijo, desde la eternidad, deleitándose en el Padre, amándolo, honrándolo y reflejando perfectamente su gloria. Y el Espíritu Santo, procediendo eternamente del Padre y del Hijo, no como una fuerza, sino como el vínculo personal de ese amor, el éxtasis compartido, la comunión viviente que los une. No es un comité estático, es un torbellino dinámico de vida, de gozo, de amor y de gloria mutua. Esta es la realidad fundamental sobre la que se construye todo lo demás. El universo no fue creado porque Dios estuviera aburrido o necesitara algo.
La creación es simplemente el desborde de la superabundancia de amor y de vida que ya existía dentro de la deidad. Este es el milagro original, la fuente de todo lo que es bueno, verdadero y hermoso. Entender esto cambia por completo nuestra visión de Dios, de un soberano distante a una familia de amor infinito. Esta verdad es la única que da sentido a una de las frases más famosas y poderosas de toda la Biblia: Dios es amor. El apóstol Juan no escribió que Dios es amoroso o que Dios sabe amar. Escribió que Él es amor en su misma esencia. Piénsalo bien, para que el amor exista, se necesita, como mínimo, un amante y un amado. Un Dios que fuera una sola persona solitaria en la eternidad podría ser poderoso, podría ser sabio, pero no podría ser amor en su naturaleza antes de crear a alguien a quien amar. Su amor sería una característica adquirida, no su esencia. Sin embargo, nuestro Dios Trino no necesitaba salir de sí mismo para experimentar y expresar la plenitud del amor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han existido en una relación de amor perfecto, completo y autosuficiente por toda la eternidad. Esto hace que nuestra fe sea absolutamente única. No servimos a un dictador cósmico que exige obediencia. Servimos a un Dios cuya naturaleza misma es el amor autoentregado, y ese amor es el fundamento mismo del perdón que se nos ofrece a través del sacrificio en la cruz. Y ahora, mi discípulo, escucha con atención, porque esta es la revelación que lo cambia todo para ti y para mí. Cuando el libro del Génesis declara que la humanidad fue creada a imagen de Dios, no se refiere simplemente a que tenemos intelecto, emociones o voluntad. Significa que fuimos creados a imagen de un Dios trino, relacional y comunitario. Nuestros anhelos más profundos, esa sed de amor, de amistad, de pertenencia, de ser conocidos y de conocer a otros, no son un accidente evolutivo, son el eco de la Trinidad resonando en nuestras almas. Estamos diseñados para la relación porque fuimos hechos por un Dios que es relación. La soledad, el aislamiento, las relaciones rotas, todos los pecados que nos separan de los demás y de Dios, son el resultado trágico de la caída, la distorsión de esa imagen divina en nosotros. Y todo el gran plan de redención, desde el primer testamento hasta el último, es el proyecto de Dios para restaurar esa imagen, para sanar nuestra alienación y traernos de vuelta a la comunión para la que fuimos creados. Así que el objetivo final de la salvación es infinitamente más grande que una simple póliza de seguro contra el infierno o un perdón legal para evitar el castigo del juicio final. Es una invitación a una fiesta. El sacrificio del Mesías en la cruz y la venida del Espíritu a morar en nosotros son la invitación personal de Dios para que entremos a participar de esa misma vida y amor divinos que Él ha disfrutado por la eternidad. A través de la fe en Cristo, el Padre nos adopta como sus hijos amados. El Hijo se convierte en nuestro hermano mayor y nuestro Señor, y el Espíritu Santo nos une a todos en esta familia divina. Nuestra oración, nuestra adoración juntos en la iglesia, el nuevo templo espiritual, nuestro amor los unos por los otros, son ahora nuestra participación terrenal en esa danza celestial. Fuimos creados desde este amor, y por medio de la redención estamos siendo restaurados para vivir en este amor por toda la eternidad. Esta, mi amigo, es la meta final de la historia, la esperanza que brilla más allá de cualquier apocalipsis y la verdad más gloriosa y transformadora del universo. Hemos recorrido un camino profundo hoy, desentrañando un misterio que está en el corazón mismo de nuestra fe. Ahora que la luz ha brillado sobre esta verdad, te hago una pregunta directa para que medites en ella. ¿De qué manera el entender que Dios es una eterna familia de amor cambia la forma en que te relacionas con Él en tu día a día? Tu testimonio es poderoso y puede ser la chispa que encienda la fe de otra persona. Por favor, tómate un momento para compartir tus pensamientos y revelaciones en los comentarios. Quiero leer cada uno de ellos. Y si este mensaje ha tocado tu corazón y quieres seguir profundizando en las verdades de la palabra, asegúrate de estar suscrito y de activar las notificaciones. Finalmente, tu voz es crucial para guiar este ministerio.
Comenta abajo qué tema o qué misterio de la Biblia te gustaría que exploráramos en nuestro próximo video. Tu participación es lo que hace que esta comunidad sea tan viva y relevante.